Hola mundo, mi nombre es Jessica Rivas y somos Más Compost, Menos Basura. Somos un emprendimiento que acompaña a cualquier persona en el mundo a transformar sus residuos orgánicos en abono natural. Actualmente acompañamos en Bogotá a más de 1000 familias, compostando el mundo un hogar a la vez. Hola, mi nombre es Sara Constantino, soy la creadora de La de Constantino, un espacio en donde compartimos conversaciones, ideas, tips, todo para que puedas aprender a tener una vida más sostenible y consciente, aprender a vivir en armonía con lo que nos rodea, con la tierra. Muchas gracias a Tosh por facilitar este espacio tan bonito donde vamos a compartir hoy. En nuestros hogares, la proporción de residuos orgánicos puede llegar al 60%. Eso quiere decir que lo que muchas veces colocamos dentro de la bolsa de basura y lo mandamos a kilómetros de nuestro hogar, finalmente puede ser un foco de contaminación. El día de hoy, con Sara, vamos a aprender cómo compostarlos de una manera práctica, fácil, sencilla y eficiente. Sí, Jessy, totalmente. El transformar nuestros residuos orgánicos en tierra fértil es una actividad que de verdad nos conecta con la naturaleza. Nos muestra en nuestros propios ojos cómo funciona el ciclo de la vida y además nos ayuda a reducir nuestro impacto negativo en el planeta. Cuando hacemos compost en casa, estamos reduciendo nuestra propia huella de carbono y además estamos facilitando que los nutrientes de nuestros alimentos vuelvan a la tierra, porque un suelo fértil es uno de los recursos más importantes que necesitamos los humanos. Tengan muy presente que el día de hoy vamos a aprender cómo transformar nuestros residuos orgánicos. Pero de aquí van a salir sabiendo transformar muchísimas cosas más. Sé que han ingresado al taller tal vez con un poco de angustia, con un poco de miedo, con un poco de incertidumbre, y es válido, pues es una práctica nueva, es un hábito completamente novedoso en nuestro espacio y llevamos más de 30 años haciendo la misma acción, que es colocar todo dentro de una bolsa. El día de hoy, como les comento, vamos a aprender a separarlo adecuadamente desde la fuente, vamos a reconocer los residuos que nos van a dar esta posibilidad. El compostaje. El compostaje es una palabra nueva, es una palabra que está en la onda verde y demás, pero que se define de una manera muy sencilla y muy bonita, y es darle la oportunidad a un residuo orgánico de volver a la vida. Puede que tal vez suene un poco apocalíptico, zombie o demás, pero en realidad es esto, es poder darle al residuo orgánico el ambiente indicado, apropiado, para que pueda regresar todos sus nutrientes al suelo y podamos alimentar incluso la misma planta de la que nació este alimento. Te voy a explicar primero qué significa residuos orgánicos porque hemos dicho mucho esa palabra y la vamos a seguir diciendo un montón. Residuos orgánicos significan nuestros alimentos, lo que sobró de eso que nos íbamos a comer, lo que sobró de cuando picamos la ensalada. Normalmente son vegetales, todo lo que nace en la tierra y puede volver a ella. Aquí nos estamos refiriendo, por ejemplo, a cáscaras de frutas, a cáscaras de verduras, incluso también podemos utilizar cáscaras de huevos, a semillas, a tallos, a raíces, a todo lo que venga de las plantas. Esto es lo que vamos a utilizar de manera cruda en el compost. Bueno, y como nos lo comenta Sara, evidentemente son una serie de materiales muy importantes, materiales que hacen posible nuestro proceso de compostaje en casa. Sara nos va a comentar un poco de cómo un residuo, cuando no es aprovechado correctamente, tiene implicaciones ambientales muy graves en el ambiente. Vamos a reconocer el tema de gases, el efecto de lixiviados que tienen al escurrirse sobre la tierra, pero Sara, cuéntanos un poco más cómo es este proceso. ¿Qué pasa entonces? Te voy a explicar el reto más grande y el problema más grande de cuando mandamos estos residuos en la bolsa de la basura con el resto de los residuos y la basura que generamos en casa. Lo que pasa cuando metemos nuestros alimentos en esa bolsa de basura en nuestra casa es que empieza a oler mal, empieza a soltar un líquido. Nuestros alimentos y no tener el espacio adecuado para transformarse es lo que hacen que sacar la basura sea la peor tarea de la casa. Que el día que dicen hay que sacar la basura, nadie lo quiere hacer. Entonces por eso es tan importante hacer compost. ¿Qué pasa entonces? Cuando mandamos allí los alimentos y ellos se van en el camión de la basura hasta el relleno sanitario, no tienen un ambiente adecuado para descomponerse, para transformarse. Y lo que está pasando allí es muy diferente a lo que va a pasar en nuestro compost. Por eso cuando vamos a hacer compost en casa, no vamos a generar estos olores, no vamos a generar estos malestares, sino que va a ser un proceso que va a funcionar bien si lo estamos haciendo bien. Por eso hay que aprender a cogerle el tiro y escuchar todas las recomendaciones que te vamos a dar hoy. Entonces, cuando se van estos residuos y están en el relleno sanitario, ellos empiezan a soltar un líquido que se llaman lixiviados.
Estos lixiviados son el resultado de que nuestros alimentos se empiecen a deshidratar y a descomponer. Estos lixiviados, si los tuviéramos en casa, pueden ser muy beneficiosos para abonar nuestras plantas, pero cuando los tenemos allí en medio del resto de la basura, de pañales, de cartones, de cosas desechables, de empaques que no vamos a poder usar de otra manera, lo que pasa con estos líquidos es que empiezan a contaminar nuestras fuentes de agua. Y ese es el agua que después nosotros necesitamos para tomar y para que todo el balance en la tierra se mantenga. El segundo reto importante de esta fase son los gases y las emisiones. Lo que pasa cuando nuestros alimentos empiezan allí a descomponerse al aire libre, sin tener tierra debajo, para transformarse nuevamente en tierra, es que todos esos nutrientes y esos gases que tienen nuestros alimentos empiezan a salir a manera de metano hasta la atmósfera. Esto es un gas de efecto invernadero, incluso con un impacto más negativo que el dióxido de carbono. Esto solo se ahorra de una manera muy fácil y es logrando convertir nuestros alimentos en tierra, porque así logramos capturar ese carbono y ese carbono queda contenido en el suelo y no es una amenaza para nuestra atmósfera. Y tal como nos lo indica Sara, pueden existir una variedad de materiales que podemos utilizar para nuestro recipiente compostero. Nosotros les presentamos la vasija de barro y quiero que ahí vayan como descubriendo el hilo y puedan reconocer que entre más natural sean los elementos que utilicemos para nuestro proceso de compostaje, mucho mejor va a ser la conexión que tenemos con nuestro proceso y con nuestro elemento tierra, y obviamente el proceso se va a desarrollar de una manera mucho más fácil. El barro es un material que tiene un proceso, obviamente tiene que ser moldeado, tiene que ser cocido, pero conserva propiedades físicas muy importantes para el proceso del compostaje. La primera es un material poroso. Eso quiere decir que nos va a permitir el ingreso y la salida de oxígeno. Y segundo, es un material que nos permite acumular calor, que es la temperatura, que es uno de los ingredientes chéveres que ya vamos a conocer en nuestra receta. Yo escogí un recipiente de plástico, como una caneca o una basurera plástica. Estas son súper fáciles de conseguir y este es un muy buen tamaño. ¿Por qué escogí el de plástico? Porque este es el que puede servir mejor para lugares pequeños, por ejemplo para apartamentos. Entonces, si quieres empezar ensayando, este puede ser una muy buena opción. Hay que buscar que el tamaño no supere los 40 centímetros de alto, para que después el volteo, que es una de las actividades que tenemos que hacer con nuestro compost, se facilite. Y si tú estás generando muchos residuos orgánicos en casa, lo que puedes hacer es, empiezas llenando uno y si lo llenaste muy pronto, lo vas a dejar, lo vas a ir volteando, que ya te vamos a explicar cómo se hace todo eso. Pero mientras estos residuos se transforman en tierra, simplemente puedes tener un segundo recipiente y empezar a llenar ese, y ya cuando este se haya transformado, vas a poder utilizarlo. Entonces esa es una muy buena idea. También puedes utilizar, por ejemplo, una bandeja plástica, estas que son herméticas. Es importante que tenga tapa, esa te puede funcionar muy bien. Aunque estuvimos recibiendo comentarios de las comunidades y un gran favorito son los recipientes de barro, porque todos nos comentaron que les parece que son un poco menos demandantes. Entonces, nuevamente la idea es que experimentes y encuentres qué es lo que te funciona a ti y a tu espacio. Yo escogí dejar mi recipiente al lado de la cocina porque allí tengo una buena ventana y sé que le entra el aire y es el lugar perfecto porque me queda cerca a donde voy a estar generando los residuos. Los residuos que tengo aquí son unos que fui recogiendo en los pasados días, y lo que hice simplemente fue congelarlos. Guardarlos en el congelador es una manera que puedes utilizar para extender un poco la vida, y si todavía no tienes material suficiente para meterlo en el compost, esto es una muy buena idea, tú también lo puedes aplicar. ¿Para qué se usa el congelar? Simplemente para empezar a acumular más residuos y tener mayor cantidad sin que estos estén afuera a la intemperie, empezando su proceso de descomposición. En el congelador se van a conservar. Entonces, bueno, vamos a pasar a una sección súper importante, y es que vamos a darnos cuenta cuáles son los mitos de qué va en el compost y qué no. Entonces, Jessie, ayúdanos por favor con estas ideas de qué sí va y qué no va en el compost. Bueno, Saris, hay residuos que evidentemente no podemos compostar, entonces es como un pregunta y respuesta rápido. Cáscara de huevo, sí. Cáscaras de fruta, sí. Cáscaras de verdura, sí. Semillas, sí. Heces de mascota, no. Las heces de mascota, a pesar de ser un residuo orgánico,
puede contener patógenos que pueden llegar a afectar nuestro proceso de compostaje, generando tal vez gusanos, y obviamente el resultado como tal no vamos a poder utilizarlo dentro de una huerta, sino sería solamente para espacios de decoración o incluso pastizales y demás, pero esas no. ¿Qué otro residuo no vamos a poder incorporar? Ningún residuo cocido, como les decía al comienzo, y el resto son cualquier residuo que ustedes saben que viene de la naturaleza, va a tener la posibilidad de ingresar a nuestro proceso de compostaje. Eso, el resumen perfecto es que si viene de la tierra debe y puede volver a ella. Te vamos a dar un súper tip importante para cuando empieces, y es: entre más pequeños tengas tus alimentos, entre más picados, mejor. ¿Por qué? Porque entre más superficie de contacto tenga algo, pues vas a ayudar a que esté tocando más cosas a su alrededor y se descomponga más rápido. Y también ayuda mucho para hacer más eficiente ese espacio en nuestro recipiente. Entre más pequeñas estén las cosas, eso significa que más cosas van a caber. Entonces un súper tip es dejar unas tijeras al lado de tu recipiente de composta, y así cada vez que vayas a echar algo simplemente lo cortas y que quede chiquito, y quedó. Tenemos entonces nuestros residuos orgánicos separados en la fuente, picados en trozos muy pequeños. Lo que les decía, la intención es poder hacer la acumulación de 2 a 3 días. Va a ser algo muy bonito que van a empezar a reconocer, y es que un hogar promedio puede llegar a producir entre 10 y 14 kilos de residuos a la semana. No nos vamos a abrumar por eso, la intención es hacer este primer paso de conexión, de reconocer cómo hacerlo, así que no nos abrumemos, ¿listo? Entonces tenemos nuestros residuos orgánicos picados súper pequeños. El segundo ingrediente que vamos a necesitar son residuos secos. ¿Por qué vamos a necesitar residuos secos? Porque lo primero que hace un residuo, uno súper claro que es de los que se transforma más fácil, una cáscara de banano, cuando empieza a madurarse, que empezamos a notar que se pone blandita, luego de eso empieza a soltar una agüita. Eso pasa cuando el residuo queda solito, empieza a deshidratarse, es lo primero que hace. Y ese exceso de agua es lo que nos empieza a dar un poquito de susto, porque el olor, claro, genera angustia sobre lo que pueda pasar dentro de la casa, pero es de resaltar que para eso es nuestro material seco. ¿Cuál es el más recomendado para un proceso de compostaje en casa? El aserrín. Lo pueden encontrar en una carpintería, en un aserradero y demás. ¿Qué es lo curioso y qué vamos a tener presente? Que entre mayor variedad de residuos tengamos para poder colocar en nuestra compostera, mejor va a ser el proceso. Es decir, que si tengo aserrín y adicional puedo tener la posibilidad, bueno, yo estoy muy afortunada, hoy tengo toda la mano, tengo la posibilidad de tener hojarasca, va a ser estupendo. Si en casa tienen cartón, yo qué sé, la caja que está guardada de la nevera, de la lavadora, ese tipo de cartón, lo partimos igual en trozos muy pequeños y lo sumamos a nuestro material seco. Así como la variedad que va a tener nuestro material seco, el residuo orgánico debe ser lo mismo. Aquí empezamos también con un tema de mitos muy grandes de los residuos orgánicos, y es que no puede ir la cáscara de la naranja, tal vez la del limón tiene que quedar por fuera, la cebolla ni se diga, y es porque no podemos hacer ni un compostaje solo de cáscaras de naranja o un compostaje solo de cáscaras de huevo. El equilibrio y el depende son dos palabras fundamentales dentro del compostaje en casa. Y como ya hemos dicho, lo más importante es que encuentres cosas que tengas a la mano o que sean fáciles para conseguir. Tú puedes adaptar las ideas que te estamos compartiendo a lo que tú tienes a la mano. Entonces, para pensarlo así, un resumen general es: necesitas un recipiente en donde va a pasar todo esto, esta transformación, donde vas a hacer el compost. Necesitas también los alimentos bien divididos, que estén crudos, que estén bien picados y que sean de origen vegetal, que haya nacido en la tierra y pueda volver a ella. Y necesitas también una fase seca, que puede ser representada de diferentes maneras. Pueden ser, por ejemplo, cunchos de café, puede ser aserrín, cascarilla de arroz, hojarasca, pasto viejo de cuando cortaron el pasto. Y súper importante también, te ayuda un montón la tierra. Dentro de los residuos orgánicos les voy a mostrar algunos de los que yo tengo. Por acá tenemos algunos tallos de flores que son sumamente bienvenidos, y comenzamos a revelar los mitos que hay en torno a los residuos, ¿no? Entonces, que yo ese residuo lo veo como muy negrito, que ese residuo lo veo como muy duro, que lo veo muy grande. Finalmente, los residuos, y quiero que lo tengan súper claro, vienen predispuestos para compostarse. ¿Listo? Les voy a mostrar algunos,
de los que llevan muchísimo tiempo dentro de nuestra compostera. Esto es, aunque ustedes no lo crean, una semilla de mango que lleva alrededor de 2 meses dentro de este proceso, y lo que yo puedo hacer fácilmente hoy es partirla en 2. No soy Hulk, no tengo la super fuerza ni mucho menos, sino esto es obra y gracia de la magia y el proceso de ciencia del compostaje. ¿Listo? Entonces, seguimos con los residuos que tenemos dentro de nuestra cocina que generamos. Cáscaras de frutas, de verduras, las del huevo son supremamente bienvenidas. ¿Qué tenemos que tener en nuestra cocina adicional? Unas tijeritas de jardinería o unas comunes, no hay inconvenientes. El primer tip del proceso es que cada vez que lo separemos, lo cortemos en los trozos más pequeños posibles. Súper importante eso. ¿Qué hace que un residuo, qué diferencia hace que un residuo pequeño a uno grande? Pues que va a tener más áreas de contacto, y eso nos va a permitir que compartan los microorganismos de una forma más eficiente, que el oxígeno ingrese al residuo de una forma más fácil, y el proceso a su vez se va desarrollado adecuadamente. Listo, Jessy, ahora sí, ya tenemos todos los ingredientes para esta receta, manos a la obra. Explícanos por favor cómo es que vamos a hacer todo este proceso. La variedad es una palabra clave dentro del proceso de compostaje. Tenemos entonces, repetimos porque es importante, los ingredientes de nuestra receta: nuestro recipiente, residuos orgánicos crudos y material seco como aserrín, hojarasca, cartón, papel periódico. Hay una serie de papeles que pueden funcionarlos, pero con el tema del papel es mejor primero optar por la opción del reciclaje. Entonces, siempre que pueda ser aserrín, hojarasca, papel periódico o cartón. ¿Listo? Entonces, nuestra receta comienza de la siguiente manera. El primer ingrediente que vamos a necesitar son los residuos orgánicos secos. Entonces vamos a hacer un colchoncito en nuestro recipiente, un colchoncito que tenga alrededor de unos 5 a 10 centímetros de ancho. Este colchón de material seco que vamos a crear nos va a permitir absorber cualquier exceso de líquido que suelten por su proceso normal de descomposición nuestros residuos orgánicos. Esto nos va a evitar el mito grande que hay sobre el tema de los malos olores. Cuando hay un mal olor dentro de nuestro proceso de compostaje, únicamente está relacionado hacia un exceso de humedad. Recuerden, anoten esto por favor, el compostaje es a prueba de fallas. Tenemos entonces nuestra capita, nuestro colchón de material seco. Luego de eso lo que vamos a hacer es agregar todos los residuos orgánicos que hemos separado, los agregamos como otra capita. Ahí podemos ir teniendo presente otro concepto bacano para que lo puedan relacionar, y es el concepto de lasaña. Entonces vamos a tener nuestra capa de residuos secos, capa de residuos orgánicos, capa de residuos secos. Importante que la cantidad de residuos secos que tengamos esté mínimo en la misma proporción de residuos orgánicos. Lo ideal es que sea 2 a 1, es decir, que por cada cantidad, por cada porción de residuos orgánicos que yo tenga al menos 2 de residuos secos. Esto nos va a poder mantener ese equilibrio y que no tengamos en nuestro hogar ninguno de los mitos, ni de moscas, ni de malos olores, ni de exceso de humedad, que obviamente suelen presentarse en la literatura que podemos reconocer a través del tema del compostaje. Entonces, empezamos a colocar nuestros residuos orgánicos. Recuerden, siempre lo más pequeño posible. En llegado caso de que llegáramos a colocar un residuo orgánico completo, lo único que va a pasar es que el proceso de compostaje sea un poco más largo, pero de resto digamos que no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema de poder colocarlo completo. ¿Listo? Entonces, chan, 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 picado. Recuerden, por acá, miren lo que tengo: cascaritas de huevo, trituradas o grandecitas, no hay ningún problema, ningún inconveniente, pueden ir dentro de nuestro recipiente. Si ustedes eligen igual también solamente hacer la separación y hacer el picado el día en que hacen su proceso de volteo, no hay tampoco ningún problema. Es chévere que vayan dándose cuenta de que depende mucho de las dinámicas de la familia el desarrollo del proceso del compostaje. No todas las familias comen lo mismo, no todas las familias producen lo mismo, no todas las familias lo van a hacer el mismo día ni van a tener los mismos tiempos de dedicarle al proceso de compostaje, y eso es sumamente valioso porque eso hace al proceso del compostaje algo único dentro de los hogares. ¡Listo! Capa de residuos secos, capa de residuos orgánicos, y aquí vamos con un ingrediente sumamente importante de nuestra receta, que es el volteo. ¿Qué es el volteo? Es incorporar oxígeno a nuestra mezcla de compostaje. Hagan de cuenta que es como un sistema digestivo. Entonces están allí todos los microorganismos descomponiendo, haciendo, y es vida lo que hay dentro de nuestra compostera.
y esa vida necesita oxígeno. Ya está recibiendo humedad, ya está recibiendo nutrientes y el oxígeno se lo brindamos nosotros. Súper importante que tengan presente que el compostaje no es armarlo y dejarlo por allá en una esquina olvidado, sino que necesita sí o sí de nuestra intervención y cuidado. Tenemos entonces nuestro colchoncito de residuos secos con residuos orgánicos y lo que hacemos es colocar sobre ellos material seco. Luego de esto sigue nuestra intervención súper importante, que es el tema del volteo. Este volteo nos permite compartir microorganismos, nos permite que el residuo seco pueda cumplir su labor, que es absorber el exceso de líquidos, y nos va a permitir siempre cuando terminemos el volteo que quede cubierto. Un residuo orgánico que no queda cubierto es un residuo orgánico que nos va a llamar otro tipo de fauna, que son tal vez los mosquitos, que son tal vez los 100 pies y otro tipo de animalitos que se pueden ver atraídos por los residuos orgánicos que nos queden expuestos. Recuerden que siempre, después de colocar nuestros residuos orgánicos, la mezcla debe quedar cubierta. En este caso lo hicimos esparciendo acerrín por encima y debemos colocar una capa, bien sea una tela o una tapa, que nos permita que nuestro recipiente siempre quede cubierto. ¿Qué va a empezar a pasar allí dentro? Va a empezar a ocurrir la magia. Es una mezcla entre magia y ciencia, pero es muy bonito porque va a empezar a acumular temperatura. Esto pasa por el proceso natural de descomposición de los residuos. Los microorganismos, en todo su trabajo y en todo el proceso que empiezan a desarrollar, elevan la temperatura de la mezcla. Entonces, una vez terminemos acá, cubramos nuestros residuos, vamos a dejar la mezcla quieta al menos por 3 días. En esos 3 días la temperatura se va a acumular, nuestros residuos se van a empezar a deshidratar. Listo, pasaron los 3 días, nosotros seguimos separando los residuos en nuestra cocina y vamos a venir a agregarlos directamente. Agregamos nuestros residuos y hacemos un volteo nuevamente, compartiendo todos los microorganismos que ya se venían desarrollando dentro de nuestra mezcla. Revolvemos todo con todo, lo más viejo con lo nuevo, y recuerden siempre colocar material seco para que pueda absorber el exceso de líquidos, y una vez quede todo volteado, colocamos sobre ella nuevamente una capa de residuos secos. Esto lo vamos a hacer hasta que nuestra compostera se llene. Una vez esta vasijita esté llena, lo que vamos a hacer es únicamente un volteo cada tercer día por un promedio de 1 a 2 meses. ¿Esto de qué depende? Del tipo de residuo, depende del clima, depende del juicio que tengamos para revisar la humedad y para revisar la cantidad de oxígeno que está ingresando en ella. Eso es lo que va a determinar el tiempo que va a durar. ¿Qué va a ser lo bonito? Que cada vez que ustedes van a hacer un volteo van a ver que la mezcla se va a ir mermando. Esto pasa porque los residuos van perdiendo su volumen natural y cada vez vamos viendo menos y menos cantidad. El hecho de que baje no quiere decir que incluyan nuevos residuos, porque esto va a hacer pues obviamente que nuestro tiempo de transformación que teníamos estipulado se alargue muchísimo más. ¿Listo? Entonces, una vez se llenó, obviamente vamos a seguir generando residuos en casa. La intención es que un recipiente igual a este lo podamos montar encima y así generamos un proceso de compostaje en torre. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Igual, colchoncito seco, residuos orgánicos, volteo, llenado. No se les puede olvidar esta de acá abajo. Cada vez que coloquemos residuos orgánicos en esta nueva vasija, tenemos que generar un volteo a nuestra mezcla. ¿Qué puede pasar en esta mezcla? Puede pasar que se ponga muy seca, que se ponga muy húmeda o que sencillamente se estanque. Si la mezcla está muy seca, tomamos un atomizador, rociamos agua y hacemos volteo. Es importante que la mezcla esté húmeda para que el ecosistema que tengamos siga vivo, como les decía. Si está muy húmeda, nos va a generar posiblemente un olor amoníaco, muy probablemente, o a un olor a descomposición. En ese caso, material seco, acerrín, tierra, hojarasca, papel periódico, que nos va a permitir estabilizar la mezcla y evitar así los malos olores. Si llegasen a llegar mosquitos de la fruta, que es como el inconveniente que más nos comentan muchas veces, es porque la mezcla está muy húmeda o porque los residuos están expuestos. Entonces todo siempre tiene una solución y es siempre de intentar encontrar ese equilibrio dentro de la mezcla. Y reunimos en nuestras comunidades las preguntas más frecuentes. Dijimos, bueno, compártanos entonces cuáles son esas dudas que hasta ahora tienen en su proceso de compost o que han tenido en el momento de empezar,
y las vamos a compartir hoy aquí para que tú que estás viendo este video quedes con todas las herramientas para empezar a hacer compost en tu casa. Entonces, bueno, yo voy a ir haciendo las preguntas y la dinámica es que Jessie nos las va a ir contestando para que quedemos listicos. Entonces, la primera es: ¿cuánto espacio necesito? ¿Qué pasa si no vivo en una casa? ¿Qué pasa si vivo en un apartamento? ¿Cuánto espacio necesito, Jessie? Nuestro recipiente, ya sea plástico o sea de barro, vamos a buscarle un lugar especial dentro de nuestra casa. ¿Qué es importante? Que no tenga la posibilidad de que le caiga agua directa. Si lo tenemos en el balcón, entonces que no quede tan a la orilla. Si lo vamos a tener en una terraza, que tenga la posibilidad de estar cubierto por una teja o por algo que no haga que le caiga humedad directamente. Ideal que sea un lugar donde fluya el aire constantemente. Esto nos va a permitir que nuestro proceso se desarrolle adecuadamente. En la cocina la podemos tener, sí, existen procesos en los cuales se desarrolla muy bien dentro de la cocina, pero nuestra invitación es que esté siempre en un lugar donde pueda haber esa aireación constante. Otra pregunta buenísima es: ¿cuánto dura el proceso? Después de que lleno mi recipiente de todos mis residuos orgánicos, ¿cuánto se va a demorar eso en convertirse en tierra? El compostaje, el abono natural que vamos a cosechar, va a estar listo cuando no puedas reconocer casi que ningún tipo de residuo dentro de él. Segundo, tiene un olor o un aroma a tierra de bosque muy chévere, muy bonito, y va a tener un equilibrio entre esa humedad característica del abono y tierra granuladita. Ese es el momento en el cual lo vamos a poder utilizar. Saris obviamente nos va a contar cómo lo vamos a poder hacer, bien sea para abonar nuestras plantas o para emprender la aventura de sembrar en casa. Pues bueno, yo te recomiendo que empieces a tener plantas en casa. Es un hobby súper chévere y realmente hace que todos tus espacios se vean muy vivos, muy vibrantes, ayuda a limpiar el aire de tu casa, te ayuda a conectar con la naturaleza. Entonces esa es una muy buena opción. Si ya tienes plantas, lo que puedes hacer es que puedes coger un puñado de compost y regarlo alrededor de la planta, un puñado de compost alrededor de las plantas que ya tienes sembradas. O si por ejemplo quisieras sembrar plantas nuevas, lo que puedes hacer es que puedes poner una medida de compost por 2 medidas de tierra. Esta ya va a ser una tierra más que fértil, llena de nutrientes para tus plantas nuevas. Y si no tienes jardín, no quieres sembrar plantas, no quieres tener nada que ver con esto, he tenido personas cercanas que igual hacen el proceso del compostaje y lo que hacen con esa tierra es que, por ejemplo, si vives en un conjunto residencial, se la puedes regalar al conjunto residencial para que siembre los jardines de tu misma unidad. Esto sería muy bonito. O regalarle esta tierra a alguien que ya esté sembrando plantas o que disfrute de eso. Incluso también, una idea también muy sencilla es: si tienes alguien que tenga una finca o algún terreno en las afueras de la ciudad, puedes llevar esta tierra para allá para empezar a sembrar nuevas plantas allí. Esperamos que este video del compost sea un nuevo hábito que puedas tener en tu vida. Esperamos que en esta tierra tan fértil que vas a tener empiecen a nacer nuevas ideas para querer vivir en armonía con el planeta. Y muchísimas gracias de verdad por estar aquí, por llegar hasta acá en el video, por haberlo visto completo. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao. Muchas gracias a todos por toda la disposición, por querer ser parte de un proceso de cambio tan bonito desde el hogar como es el compostaje. Por favor, tengan presente que van a desarrollar muchas habilidades, van a desarrollar la paciencia, van a desarrollar la observación, pero sobre todo se van a conectar. Van a permitirle a la tierra quedarse en su casa, van a permitirle a cada residuo tener la oportunidad para lo que está hecho y está diseñado, que es devolver en forma de agradecimiento sus nutrientes a la tierra. Cada residuo tiene una mejor oportunidad, cada residuo tiene una posibilidad y depende de cada uno de nosotros reconocérsela y brindársela. Este es un ecosistema más que apto, más que apropiado para su desarrollo y su transformación. Depende de nosotros, un rinconcito de la casa, un espacio, un tiempito a la semana para conectarnos con la tierra y decirle gracias. Gracias a todos ustedes, familia Más Compost. Recuerden que pueden encontrarnos en redes sociales como Más Compost Menos Basura. Inquietudes, dudas, sugerencias o hacer parte de nuestra familia compostera en la ciudad de Bogotá. Un cordial abrazo a todos. Sara,
mil gracias por abrirnos tu espacio, por acompañarnos en esta aventura, y a Tosh, muchísimas gracias por invitarnos a este espacio, a esta nueva realidad un poco digital, pero en torno a la sostenibilidad. El planeta evidentemente nos habló, nos llamó, y aquí estamos nosotros para acompañarlos en la aventura de ser más compost, menos basura.